Hola a todos. Antes de comenzar con esta fascinante historia, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún capítulo de esta serie escalofriante. Si les gusta el contenido, compártanlo con sus amigos. Comencemos. Los hilos invisibles. El aire acondicionado zumbaba monótonamente en la pequeña oficina del 13º piso, mientras los últimos rayos del sol de Ciudad de México se filtraban a través de las persianas polvorientas. Carlos Ramírez se frotó los ojos cansados, irritados después de pasar horas mirando fijamente la pantalla de su computadora y los innumerables documentos esparcidos sobre su escritorio. Las paredes de su oficina contaban historias silenciosas de conspiraciones y poder. Recortes amarillentos de periódicos cubrían casi cada centímetro disponible, creando un mosaico macabro de la historia política del continente. A la izquierda, una fotografía en blanco y negro del Teatro Ford, donde Abraham Lincoln encontró su destino fatal en 1865. Junto a ella, imágenes más recientes: la confusión en las calles de Juiz de Fora después del atentado contra Bolsonaro, la multitud enfurecida asaltando el Capitolio estadounidense, el caos en la Rua Tonelero después del atentado contra Vargas. «Tiene que haber algo más», murmuró para sí mismo, acercándose a la pared para examinar por enésima vez las conexiones que había trazado con hilos rojos entre las fotografías. Sus dedos rozaron suavemente el papel gastado, siguiendo las líneas que conectaban eventos aparentemente dispares a través del tiempo y el espacio. El ventilador de su laptop aumentó su velocidad, protestando contra las docenas de pestañas abiertas en su navegador. En la pantalla, documentos desclasificados, informes policiales y artículos antiguos se mezclaban con teorías conspirativas y análisis históricos. Carlos había pasado los últimos 6 meses sumergido en esta investigación, y cada respuesta que encontraba solo generaba más preguntas. Se dejó caer en su silla giratoria, que crujió bajo su peso. A sus 45 años, Carlos llevaba las marcas de 2 décadas de periodismo investigativo en su rostro, arrugas prematuras alrededor de sus ojos oscuros, canas prematuras en sus sienes, y una perpetua expresión de escepticismo que rara vez lo abandonaba. Tomó un sorbo de su café frío y grimació. Sobre su escritorio, una foto enmarcada lo mostraba más joven, sonriente, recibiendo un premio de periodismo. Eso fue antes de que esta investigación consumiera su vida, antes de que las pesadillas comenzaran, antes de que empezara a ver patrones en todas partes. «Los patrones», murmuró, incorporándose de repente. Abrió su cuaderno de notas y comenzó a escribir frenéticamente. Cada atentado ocurrió en momentos de extrema polarización política. Todos los perpetradores actuaron aparentemente solos, pero señales previas ignoradas sistemáticamente. Cambios políticos significativos después de cada evento. ¿Quién se benefició realmente? El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Su teléfono vibró sobre una pila de documentos, amenazando con derribarla. Era un mensaje de Elena. «Encontré algo. No puedo hablar por teléfono. Reúnete conmigo en el Café Revolucionario en 1 hora. Es sobre el patrón que mencionaste. No le digas a nadie». Carlos sintió que su pulso se aceleraba. Elena Suárez no era de las que exageraban. Como exagente de inteligencia, había sido una fuente invaluable para su investigación, proporcionando acceso a documentos y conexiones que de otro modo hubieran sido imposibles de obtener. Se levantó y comenzó a recoger los documentos más importantes, organizándolos metódicamente en su gastado maletín de cuero. Mientras lo hacía, su mirada se detuvo en una fotografía reciente, el rostro ensangrentado de Bolsonaro después del atentado en Juiz de Fora. Junto a ella, una imagen del Capitolio estadounidense bajo asedio. 2 eventos aparentemente sin conexión, separados por años y fronteras, pero unidos por hilos invisibles que solo ahora comenzaba a distinguir. Tomó su cámara digital, verificó la batería y la memoria disponible. En su línea de trabajo, nunca se sabía cuándo una fotografía podría convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte, entre la verdad y el olvido. Mientras guardaba su laptop, un movimiento en la calle captó su atención. Un auto negro estaba estacionado al otro lado de la acera, con los vidrios polarizados brillando bajo la luz del atardecer. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? No podía recordarlo, y eso lo inquietaba. Cerró las persianas con cuidado y apagó las luces de su oficina. En el pasillo desierto, el eco de sus pasos parecía extrañamente amplificado. Decidió tomar las escaleras en lugar del ascensor. 6 pisos de ejercicio cardiovascular no deseado eran preferibles a quedar atrapado en una caja de metal. Mientras bajaba, repasó mentalmente sus protocolos de seguridad. Había aprendido a ser paranoico por necesidad, no por elección. Demasiados colegas habían desaparecido o muerto en accidentes a lo largo de los años como para ignorar las precauciones básicas. Al llegar al vestíbulo, se detuvo un momento para observar su reflejo en las puertas de vidrio.
Un hombre de mediana edad le devolvió la mirada, con una camisa arrugada y el pelo despeinado. Se pasó una mano por el cabello en un intento inútil de ordenarlo y ajustó la correa de su maletín. Afuera, el calor de la tarde cedía lentamente ante la brisa nocturna. Carlos miró su reloj. Tenía 45 minutos para llegar al Café Revolucionario. Suficiente tiempo para asegurarse de que nadie lo seguía. Mientras caminaba hacia la estación del metro, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Los hilos invisibles que conectaban los atentados comenzaban a formar un patrón, y algo le decía que el precio de descubrir la verdad sería alto. El sol se ocultó completamente detrás de los edificios, sumergiendo las calles en sombras largas y profundas. En algún lugar de la ciudad, Elena lo esperaba con información que podría cambiar todo. Carlos ajustó su paso, perdiendo su rostro entre la multitud de trabajadores que regresaban a casa. La noche prometía ser larga, y los secretos que acechaban en las sombras estaban a punto de salir a la luz. Patrones en el caos. El Café Revolucionario era uno de esos lugares que parecían existir fuera del tiempo. Ubicado en una esquina del centro histórico de Ciudad de México, sus paredes de ladrillo visto y carteles revolucionarios descoloridos contaban silenciosamente la historia de un siglo de conspiraciones y resistencia. Carlos llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa que le permitía ver tanto la entrada principal como la puerta trasera que daba a un callejón. Era un hábito que había desarrollado después de años de reunirse con fuentes peligrosas. Pidió un café negro, más para tener algo que hacer con las manos que por deseo de cafeína. La mesera, una mujer mayor que parecía haber trabajado allí desde la Revolución, le dirigió una mirada conocedora. No era el primer periodista que utilizaba el café como punto de encuentro, y probablemente no sería el último. A las 7:43 exactamente, Elena Suárez empujó la puerta del café. Su presencia comandaba atención inmediata: cabello negro recogido en un moño severo, traje sastre impecable, y ese aire de autoridad que 2 décadas en inteligencia gubernamental habían grabado en su postura. Bajo el brazo llevaba una carpeta desgastada que parecía a punto de reventar con documentos. «Te siguieron hasta aquí», dijo sin preámbulos mientras se sentaba, colocando la carpeta sobre la mesa con cuidado estudiado. No era una pregunta. 2 cuadras, respondió Carlos, pero los perdí en el mercado. A ti. 3 hombres, auto negro, desde mi apartamento. Bastante amateur. Elena hizo una seña a la mesera. Un té verde, por favor. Y nadie nos interrumpa. La familiaridad con que la mesera asintió confirmó las sospechas de Carlos. Este lugar tenía una larga historia de reuniones como esta. Muéstrame lo que encontraste, dijo Carlos, inclinándose hacia adelante. Elena abrió la carpeta con movimientos precisos, casi quirúrgicos. Mira esto, dijo, desplegando documentos sobre la mesa en un patrón que solo tenía sentido para ella. Cada atentado siguió un patrón similar: momentos de tensión política extrema, polarización social y, lo más importante, señales que fueron ignoradas deliberadamente. Los documentos eran un mosaico de horror histórico: informes policiales del atentado contra Lincoln, telegramas cifrados de la época de Vargas, fotografías forenses del intento contra Reagan, reportes recientes sobre el ataque a Bolsonaro. ¿Ves esto? Elena señaló una serie de fechas marcadas en rojo. No son coincidencias. Los periodos entre intentos fallidos y exitosos siguen un patrón matemático. Alguien está orquestando estos eventos con décadas de anticipación. El sonido de la puerta abriéndose hizo que ambos levantaran la vista. Miguel Ángel Torres entró en el café, su figura corpulenta enmarcada por la luz mortecina del exterior. El historiador se acercó a su mesa con paso pesado, gotas de sudor brillando en su frente a pesar del aire acondicionado. Perdón por el retraso, murmuró mientras se sentaba, tuve que asegurarme de que no me seguían. Sacó un pañuelo del bolsillo de su chaleco y se secó la frente. ¿Ya le mostraste los documentos? Elena asintió. Estaba llegando a la parte interesante. Miguel se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro. Como historiador, puedo decirles que estos eventos nunca fueron aislados. Siempre hubo una red más amplia, conexiones que nadie quiso ver. Pero esto... Señaló los documentos de Elena. Esto es diferente. Es sistemático. Un movimiento en la esquina del café captó la atención de Carlos. Una mujer joven ajustaba discretamente el lente de una cámara profesional, pretendiendo fotografiar el interior vintage del local. La reconoció al instante: Diana Ortiz, la documentalista. Nos está grabando, murmuró Elena, su mano moviéndose instintivamente hacia su bolso. Está con nosotros, intervino Miguel rápidamente. La contraté para documentar todo. Si algo nos sucede, al menos quedará evidencia. Diana, al verse descubierta,
se acercó a la mesa con su cámara. Necesitamos documentar esto, dijo con determinación. La gente debe saber. ¿Confías en ella?, preguntó Elena a Miguel, sus ojos nunca dejando la cámara. Con mi vida, respondió el historiador. Ha estado investigando conexiones entre grupos extremistas en América Latina durante años. Fue ella quien encontró el primer patrón. Diana colocó su cámara sobre la mesa y sacó una tablet de su mochila. Miren esto, dijo, deslizando su dedo sobre la pantalla. He estado recopilando imágenes de multitudes en cada evento. Hay rostros que se repiten, personas que aparecen en lugares y momentos imposibles. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las imágenes pasaban ante sus ojos. Las mismas caras, separadas por años y fronteras, observando desde las sombras de la historia. Esto es más grande que una conspiración, murmuró Elena, sus dedos trazando conexiones invisibles entre los documentos. Es una organización que ha existido durante generaciones, manipulando eventos, creando caos controlado. Y ahora están activos nuevamente, añadió Miguel, señalando reportes recientes. Los patrones se están repitiendo. Todos los indicadores sugieren que estamos en el inicio de un nuevo ciclo. Un silencio pesado cayó sobre la mesa mientras cada uno procesaba las implicaciones de lo que estaban descubriendo. El café había quedado prácticamente vacío, solo la vieja mesera permanecía en su puesto, pretendiendo limpiar vasos mientras mantenía un ojo vigilante sobre la puerta. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó Diana, su cámara grabando silenciosamente cada momento. Carlos miró a cada uno de sus compañeros antes de responder. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, dijo finalmente. Pero primero, necesitamos entender la imagen completa. Y algo me dice que apenas estamos rascando la superficie. El sonido de neumáticos chirriando en la calle los hizo tensarse. Elena se movió rápidamente, guardando los documentos en su carpeta. Tenemos que movernos, dijo con urgencia. Separémonos. Miguel, lleva a Diana por la puerta trasera. Carlos, tú vienes conmigo. Mientras se levantaban, la vieja mesera apareció junto a su mesa. La cuenta está pagada, dijo en voz baja, y el callejón está despejado. Carlos intercambió una última mirada con sus compañeros antes de seguir a Elena hacia la puerta principal. La noche había caído sobre Ciudad de México, y con ella, la certeza de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. La verdad los esperaba en las sombras, pero el precio por descubrirla podría ser más alto de lo que ninguno de ellos imaginaba. La conexión perdida. El Archivo Nacional se alzaba imponente en la bruma matutina de Ciudad de México, su fachada neoclásica emergiendo como un gigante de piedra entre la niebla. Carlos y Diana llegaron primeros, pretendiendo ser un periodista y su fotógrafa trabajando en un artículo sobre la arquitectura colonial. Elena los alcanzaría más tarde, usando sus credenciales gubernamentales para acceder a los archivos más restringidos. Miguel ya estaba dentro, aprovechando su reputación como historiador respetado. Recuerda, susurró Carlos mientras subían las escaleras de mármol, si alguien pregunta, estamos investigando la influencia española en la arquitectura gubernamental del siglo XIX. Diana asintió, ajustando su cámara. El peso adicional de la memoria USB escondida en el compartimiento secreto del equipo fotográfico le recordaba la verdadera naturaleza de su misión. El interior del archivo olía a papel viejo y a secretos enterrados. Las paredes de piedra mantenían el ambiente fresco, casi frío, y sus pasos resonaban en los pasillos de mármol a pesar de sus intentos de moverse silenciosamente. Miguel los esperaba en la sala de lectura principal, rodeado de libros y documentos antiguos. Su presencia regular en el archivo durante las últimas 2 décadas lo había convertido en una figura familiar para el personal, que apenas levantó la vista cuando se unieron a él. Encontré algo, murmuró sin levantar la vista de sus documentos cuando se sentaron. En la sección de telegramas diplomáticos. Pero necesito acceso a los archivos restringidos para confirmarlo. El sonido de tacones sobre mármol anunció la llegada de Elena. Vestida con un traje formal y luciendo una identificación oficial, parecía la viva imagen de la eficiencia burocrática. Se dirigió directamente al escritorio del archivista principal, intercambió algunas palabras, y minutos después regresó con una llave magnética. Tenemos 1 hora, dijo en voz baja. El sistema de seguridad entrará en mantenimiento rutinario. Es nuestra ventana. Se dividieron en parejas. Elena y Miguel se dirigieron a los archivos restringidos, mientras Carlos y Diana continuaban su farsa en la sala principal, fotografiando detalles arquitectónicos mientras discretamente documentaban páginas de registros históricos. Fue Diana quien encontró la primera pista. Entre fotografías de molduras ornamentales, su cámara capturó una serie de telegramas cifrados que conectaban eventos aparentemente dispares.
Su mano tembló ligeramente mientras hacía zoom en las fechas. Coincidían perfectamente con los patrones que habían identificado. Carlos, llamó en voz baja, mira esto. Los telegramas, amarillentos y frágiles, revelaban un patrón de comunicación entre figuras sombrías en diferentes países. Las fechas coincidían con momentos clave, semanas antes del asesinato de Lincoln, días previos al atentado contra Vargas, horas anteriores al ataque a Reagan. En los archivos restringidos, Elena y Miguel hacían su propio descubrimiento perturbador. Ocultos entre informes diplomáticos rutinarios, encontraron documentos que sugerían la existencia de una organización que trascendía fronteras y décadas. Esto es más grande que cualquier conspiración individual, susurró Carlos, mientras sus ojos recorrían los documentos que Diana había fotografiado. Es un patrón que se repite, una metodología que trasciende fronteras y épocas. El sonido de una puerta cerrándose de golpe lo sobresaltó. Elena y Miguel emergieron de la sección restringida, sus rostros pálidos. Tenemos que irnos, dijo Elena, su voz tensa. Ahora. ¿Qué encontraron?, preguntó Diana, guardando apresuradamente su equipo. No aquí, respondió Miguel, guardando discretamente varios documentos en su maletín. Pero confirma todo lo que sospechábamos. Y hay más. Mientras se dirigían hacia la salida, Carlos notó movimiento en el reflejo de una vitrina. 2 hombres de traje oscuro acababan de entrar al archivo. No miren atrás, murmuró Elena, guiándolos hacia una salida lateral que solo el personal solía usar. Sus credenciales les permitieron pasar sin problemas. Ya en la calle, se separaron rápidamente, acordando encontrarse en una hora en un lugar seguro. Diana se fue con Miguel, su cámara conteniendo evidencia invaluable. Elena desapareció entre la multitud con su maletín de documentos. Carlos tomó un camino indirecto, asegurándose de que nadie lo seguía. Mientras caminaba, su mente procesaba lo que habían descubierto. Los telegramas cifrados, los patrones en las fechas, la evidencia de una organización que había estado operando en las sombras durante más de un siglo. Todo conectaba, formando una imagen que era tan clara como aterradora. Los atentados contra presidentes no eran eventos aislados. Eran parte de un plan mayor, una metodología refinada a través de generaciones. Y lo más perturbador, los patrones sugerían que el próximo evento estaba cerca. El sol de mediodía golpeaba fuerte sobre la ciudad cuando Carlos finalmente llegó al punto de encuentro, un pequeño apartamento seguro que Elena mantenía bajo un nombre falso. Mientras esperaba que los demás llegaran, sacó su libreta y comenzó a escribir, consciente de que lo que habían descubierto en el archivo podría costarles la vida. Pero la verdad necesitaba salir a la luz. Los patrones necesitaban ser expuestos. Y si sus sospechas eran correctas, no tenían mucho tiempo antes de que la organización actuara nuevamente. El sonido de pasos en el pasillo lo hizo tensarse. La puerta se abrió lentamente. Sombras del pasado. El aire húmedo de Buenos Aires pesaba sobre sus hombros mientras Carlos y Elena caminaban por las calles empedradas de San Telmo. El histórico barrio porteño, con sus edificios coloniales y faroles de hierro forjado, parecía el lugar perfecto para ocultar secretos centenarios. Miguel y Diana habían volado a Argentina 2 días antes, siguiendo una pista sobre el atentado contra Getúlio Vargas que los había llevado hasta aquí. La conexión brasileña-argentina no era obvia a primera vista, pero los documentos encontrados en el Archivo Nacional de México habían revelado un patrón inquietante de movimientos transfronterizos en las semanas previas a cada atentado presidencial. Número 847, murmuró Elena, deteniéndose frente a un edificio de 3 pisos con una fachada Art Nouveau deteriorada. Según los registros, este edificio perteneció a una sociedad cultural durante la década de 1950, el mismo periodo del atentado contra Vargas. Carlos estudió la fachada con ojo crítico. Las ventanas del segundo piso estaban tapiadas, pero un débil resplandor se filtraba por las rendijas. Alguien ha estado aquí recientemente, observó. El interior del edificio olía a humedad y a secretos antiguos. La escalera de mármol, aunque gastada por décadas de uso, todavía conservaba su elegancia original. Sus pasos resonaban a pesar de sus intentos de moverse silenciosamente. En el segundo piso, encontraron a Miguel y Diana en lo que alguna vez había sido una biblioteca. Las estanterías vacías cubrían las paredes, pero el polvo sobre la madera revelaba espacios donde libros o cajas habían sido removidos recientemente. Llegaron justo a tiempo, susurró Diana, su cámara documentando metódicamente cada rincón de la habitación. Miguel encontró algo detrás de uno de los paneles. El historiador estaba arrodillado frente a una sección de la pared, sus manos enguantadas manipulando cuidadosamente lo que parecía ser un mecanismo oculto. Es un sistema ingenioso, explicó sin levantar la vista. El panel se mueve cuando presionas en la secuencia correcta.
Encontré marcas similares en fotografías de otros lugares vinculados a los atentados. Con un clic apenas audible, el panel se deslizó hacia un lado, revelando un espacio oculto. El haz de la linterna de Elena iluminó el interior, cajas de documentos, fotografías antiguas y más inquietante aún, una lista de nombres que se repetían a través de las décadas. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró Elena mientras examinaba los documentos. «Estos no son solo registros históricos. Hay planes activos. Están siguiendo el mismo patrón ahora mismo». Carlos tomó una de las fotografías. Mostraba una reunión de hombres en traje, sus rostros parcialmente ocultos por el humo de sus cigarrillos. La fecha en el reverso, 3 días antes del atentado contra Vargas. «Miren esto», llamó Diana desde otra esquina de la habitación. Había encontrado una caja llena de telegramas cifrados. Usan el mismo código que encontramos en México, pero estos son más recientes. Miguel se acercó con una lupa, sus ojos entrenados en descifrar documentos antiguos, escaneando rápidamente los mensajes. La estructura es idéntica. Están usando un sistema que ha permanecido prácticamente sin cambios durante más de un siglo. El sonido de una puerta cerrándose en el piso inferior los congeló en sus lugares. Elena apagó su linterna instantáneamente, mientras Carlos y Diana se movían silenciosamente hacia las sombras. Pasos pesados subían la escalera. Miguel trabajó rápidamente para cerrar el panel secreto mientras Elena guardaba los documentos más importantes en su maletín. «Hay otra salida», susurró Diana, señalando hacia una ventana que daba a un patio interior. La vi en los planos antiguos del edificio. Se movieron silenciosamente hacia la ventana mientras los pasos se acercaban. Carlos ayudó a Diana a salir primera, asegurándose de que la cámara y los documentos estuvieran seguros. Miguel siguió, su corpulenta figura moviéndose con sorprendente agilidad. Elena estaba a punto de salir cuando la puerta de la biblioteca se abrió. En la fracción de segundo antes de que Carlos la empujara a través de la ventana, vio a 3 hombres en traje oscuro entrando en la habitación. Saltaron hacia una escalera de incendios oxidada, el metal gimiendo bajo su peso. Los gritos y el sonido de pasos persiguiéndolos los impulsaron a moverse más rápido. «Sepárense», ordenó Elena cuando llegaron al callejón. «Encuentro en el punto B en 2 horas». Carlos y Diana tomaron hacia el norte, mientras Elena y Miguel se dirigían al sur. La lluvia comenzaba a caer sobre Buenos Aires, borrando sus huellas mientras se perdían en el laberinto de calles coloniales. 2 horas más tarde, empapados y agitados, se reunieron en un pequeño café del barrio de Recoleta. Los documentos que habían logrado rescatar estaban esparcidos sobre la mesa, protegidos de miradas curiosas por tazas de café y platos de medialunas. «Esto confirma todo», dijo Elena en voz baja. «La organización nunca se detuvo. Han estado operando continuamente, adaptándose, evolucionando. Y ahora están preparando algo nuevo», añadió Miguel, señalando los telegramas recientes. «Los patrones sugieren que estamos en el inicio de otra fase activa». Diana revisaba las fotografías en su cámara, su rostro pálido. «Hay rostros que se repiten en estas imágenes. Personas que deberían estar muertas hace décadas, pero sus rasgos aparecen en sus descendientes, como si la organización se transmitiera por sangre». Carlos sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con su ropa mojada. «Necesitamos advertir a alguien. Esto es demasiado grande para manejarlo solos». «¿A quién?», preguntó Elena con amargura. «A las mismas instituciones que han estado mirando hacia otro lado durante un siglo». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas del café. Cada uno de ellos sabía que habían cruzado un punto sin retorno. La verdad que habían descubierto en ese viejo edificio de San Telmo era solo la punta del iceberg. «Tenemos que seguir», dijo finalmente Diana. «Por todos los que murieron intentando exponer esto. Por todos los que podrían morir si no lo detenemos». Los otros asintieron gravemente. La lluvia arreciaba sobre Buenos Aires, como si la ciudad misma llorara por los secretos que guardaba. El precio de la verdad. El aire acondicionado de la Biblioteca del Congreso en Washington D.C. zumbaba suavemente mientras Miguel se inclinaba sobre antiguos archivos desclasificados. Las páginas amarillentas detallaban los momentos posteriores al asesinato de Lincoln y el atentado contra Reagan, pero lo que realmente buscaba eran las conexiones con eventos más recientes. «Mira esto», susurró a Carlos, que estaba sentado frente a él revisando microfilms de periódicos antiguos. Los informes del servicio secreto sobre el día que dispararon a Reagan tienen patrones idénticos a los documentos sobre el 6 de enero. Carlos apartó la vista del microfilm, sus ojos cansados tras horas de lectura. La conexión era imposible de ignorar, los mismos patrones de movimiento, las mismas estrategias de distracción, incluso frases similares en los informes oficiosos. Elena,
que había estado monitoreando las comunicaciones desde su laptop en una mesa cercana, se levantó abruptamente. «Tenemos compañía», murmuró, cerrando su computadora. Dos hombres en la entrada principal, uno en la salida de emergencia. Trajes negros, auriculares. Diana, que fingía fotografiar detalles arquitectónicos de la biblioteca, se acercó discretamente a su mesa. También hay movimiento en el estacionamiento. Un auto negro sin placas acaba de llegar. Miguel comenzó a guardar metódicamente los documentos, asegurándose de que las copias digitales estuvieran seguras en las tarjetas de memoria ocultas en el forro de su maletín. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Minutos», respondió Elena, sus años de entrenamiento en inteligencia evidentes en la calma de su voz. «Están estableciendo un perímetro». Carlos miró a su alrededor, evaluando opciones. La biblioteca estaba casi vacía a esa hora de la tarde, solo algunos estudiantes dispersos entre las mesas de lectura. Una cámara de seguridad giraba perezosamente sobre sus cabezas. «El túnel», dijo finalmente. «El que conecta con el edificio del Capitolio». Elena negó con la cabeza. «Demasiado obvio. Nos estarán esperando». «Por eso mismo», intervino Diana, su voz apenas un susurro. «Podemos usar el túnel como distracción. Dos van por ahí, llamando su atención, mientras los otros dos salen por la entrada de servicio del sótano». Un guardia de seguridad comenzó a caminar hacia su sección, pretendiendo revisar los estantes cercanos. «Nos separamos», decidió Carlos. «Elena y yo tomaremos el túnel. Miguel, tú y Diana salgan por el sótano. Encuentro en el punto alternativo en 2 horas». Comenzaron a moverse con naturalidad estudiada, como si simplemente estuvieran recogiendo después de una tarde de investigación. El guardia los observaba disimuladamente. Elena accidentalmente dejó caer algunos papeles, creando una distracción mientras Carlos deslizaba una tarjeta de memoria en el forro de su chaqueta. Diana fingió tomar una última fotografía, capturando en realidad la posición de los hombres que los vigilaban. Se separaron con despedidas casuales, como colegas que terminan una jornada de trabajo. Carlos y Elena se dirigieron hacia el túnel del Capitolio, notando como 2 de los hombres de traje comenzaban a seguirlos inmediatamente. Mientras tanto, Miguel y Diana tomaron el ascensor hacia el sótano, aparentemente dirigiéndose al archivo fotográfico. El guardia habló algo en su radio. En el túnel, Carlos y Elena mantenían un paso constante, ni muy rápido ni muy lento. Los pasos de sus perseguidores resonaban en el corredor subterráneo. «Cuando lleguemos a la intersección», murmuró Elena, «corremos». El momento llegó más rápido de lo esperado. En cuanto doblaron la esquina, aceleraron el paso. Sus perseguidores inmediatamente comenzaron la persecución, llamando refuerzos por radio. En el sótano, Miguel y Diana enfrentaban sus propios desafíos. La puerta de servicio estaba cerrada con llave electrónica, pero Elena les había proporcionado una tarjeta clonada semanas antes. Los segundos que tardó en funcionar parecieron eternos. La alarma comenzó a sonar cuando abrieron la puerta, pero ya estaban corriendo por el callejón de servicio hacia la calle. En el túnel, Carlos y Elena llegaron a una puerta de emergencia. «¿Lista?», preguntó él, sosteniendo la manija. Elena asintió, sacando algo de su bolsillo. Cuando abrieron la puerta, arrojó un pequeño dispositivo que comenzó a emitir humo, creando una cortina que les dio los segundos que necesitaban para desaparecer en el laberinto de pasillos del Capitolio. 2 horas más tarde, los 4 se reunieron en una cafetería de Georgetown. Estaban agitados pero ilesos, y lo más importante, habían salvado la información. «¿Qué encontraron?», preguntó Diana mientras revisaba las imágenes en su cámara. «Conexiones», respondió Miguel, extendiendo cuidadosamente algunos documentos sobre la mesa. Los archivos muestran un patrón claro entre el atentado contra Reagan y los eventos recientes. La misma organización, las mismas tácticas, incluso algunas de las mismas personas o sus descendientes. «Pero hay más», añadió Elena, encendiendo su laptop. «Los documentos más recientes sugieren que están preparando algo. Los patrones de comunicación, los movimientos de recursos, es idéntico a lo que vimos en los archivos históricos antes de cada atentado mayor». Carlos sacó su teléfono y mostró un mensaje que acababa de recibir. Era de su editor en México, su oficina había sido allanada, todos sus archivos revueltos, su computadora destruida. «No son solo los archivos históricos», dijo Diana, su voz temblorosa mientras mostraba su propio teléfono. «He estado recibiendo amenazas. Saben dónde vivo, conocen mi rutina». El silencio que siguió fue pesado, cargado con la comprensión de que habían cruzado un punto sin retorno. La verdad que perseguían tenía un precio, y la factura estaba llegando. «No podemos detenernos ahora», dijo finalmente Carlos. «Estamos demasiado cerca».
Los otros asintieron gravemente. La camarera se acercó a su mesa, pero al ver sus expresiones, se alejó sin decir palabra. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Miguel, guardando cuidadosamente los documentos. Elena miró por la ventana, su rostro reflejado en el cristal mientras la noche caía sobre Washington. Brasil, dijo finalmente. Necesitamos entender qué sucedió realmente en Juiz de Fora. Y creo que sé dónde empezar a buscar. La trampa. La lluvia caía implacablemente sobre Juiz de Fora mientras Elena conducía por las calles empedradas del centro histórico. El lugar donde Bolsonaro había sido apuñalado años atrás estaba a solo unas cuadras de distancia, pero no era su destino. La verdadera clave, según sus fuentes, se encontraba en una antigua casa colonial en las afueras de la ciudad. Según los archivos, dijo Miguel desde el asiento trasero, consultando su tablet, la propiedad perteneció a una familia portuguesa hasta 1940. Después pasó por varios dueños, todos conectados con la organización que hemos estado rastreando. Diana, sentada junto a él, ajustaba su equipo fotográfico mientras Carlos estudiaba un mapa de la zona en su teléfono. La tormenta dificultaba la visibilidad, convirtiendo las calles en ríos serpenteantes. Hay algo que no encaja, murmuró Elena, reduciendo la velocidad mientras se acercaban a su objetivo. La seguridad es demasiado laxa para un lugar tan importante. No terminó la frase. Un destello de luz lo cegó momentáneamente, seguido por el sonido de neumáticos chirriando sobre el pavimento mojado. Dos vehículos negros aparecieron de la nada, bloqueando la calle adelante y atrás. ¡Emboscada!, gritó Elena, pisando el acelerador y girando bruscamente hacia una calle lateral. Los neumáticos protestaron contra el pavimento mojado mientras el auto derrapaba. «Nos siguieron desde Washington», exclamó Carlos, aferrándose al tablero mientras Elena maniobraba expertamente por las calles estrechas. Diana protegía su cámara y los dispositivos de almacenamiento como si fueran su vida misma. «Los documentos», gritó sobre el ruido del motor. «Tenemos que proteger la evidencia». Miguel ya estaba un paso adelante, transfiriendo archivos a servidores seguros a través de una conexión satelital encriptada. «Necesito 3 minutos», dijo, sus dedos volando sobre el teclado. Elena giró en otra esquina, las luces de sus perseguidores reflejándose en los retrovisores. La lluvia ahora caía en cortinas, convirtiendo las calles en un laberinto acuático. «Hay un mercado abandonado 2 cuadras adelante», indicó Carlos, recordando el mapa. «Podríamos». Un impacto repentino sacudió el vehículo. Uno de sus perseguidores había logrado embestirlos por el lado. Elena luchó por mantener el control mientras el auto patinaba sobre el asfalto mojado. «Prepárense», gritó mientras giraba bruscamente hacia el mercado abandonado. El auto derrapó a través de las puertas oxidadas, deteniéndose finalmente entre columnas antiguas. «Todos fuera», ordenó Elena. «Dispérsense». Saltaron del vehículo en diferentes direcciones justo cuando sus perseguidores entraban al mercado. Diana corrió hacia las sombras, su cámara protegida bajo su chaqueta. Miguel desapareció entre los antiguos puestos de venta, aún tecleando frenéticamente en su tablet. Elena extrajo un pequeño dispositivo de su bolso y lo arrojó hacia los vehículos que los perseguían. Una explosión de luz y humo llenó el espacio, proporcionándoles cobertura. Carlos corrió hacia una escalera oxidada, sus pies resbalando en los peldaños mojados. Desde arriba, vio figuras moviéndose en la niebla artificial, escuchó gritos y órdenes en portugués e inglés. Un disparo resonó en el espacio cavernoso. Elena, que se había quedado atrás cubriendo la retirada de los demás, respondió con precisión militar. No estaba disparando a matar, sino manteniendo a raya a sus perseguidores. «La transferencia está completa», la voz de Miguel resonó desde algún lugar en la oscuridad. «Los archivos están seguros». Diana había logrado alcanzar una salida trasera, su cámara documentando todo el caos. Sus perseguidores se concentraron en Elena, que continuaba proporcionando cobertura desde detrás de una columna. Carlos vio su oportunidad. Deslizándose por una viga, logró flanquear a los atacantes. Con un movimiento rápido, arrojó una bolsa idéntica a la que contenía los documentos importantes, atrayendo la atención de varios perseguidores. «Por aquí», gritó, conduciendo a parte del grupo lejos de donde Elena se encontraba realmente acorralada. El plan funcionó. Los atacantes se dividieron, permitiendo que Elena se escabullera por una salida lateral. La lluvia continuaba cayendo a través del techo parcialmente destruido, creando cortinas de agua que dificultaban la visibilidad. Miguel había desaparecido completamente, llevándose consigo la verdadera memoria USB con los archivos más importantes. Diana, desde su posición elevada, continuaba documentando todo. Sus fotografías serían la prueba que necesitarían después. Pero no todo salió según lo planeado.
Mientras Carlos distraía a sus perseguidores, Elena fue emboscada por un segundo grupo que había rodeado el edificio. La lucha fue breve pero intensa. Aunque logró defenderse, uno de los atacantes consiguió arrebatarle su maletín. «Los documentos», gritó Diana desde su posición. «Déjalos», respondió Elena, sangrando de un corte en la frente. «Es una trampa». El verdadero tesoro, la memoria USB que Miguel había ocultado, contenía toda la evidencia que necesitaban. Los documentos en el maletín eran señuelos, preparados específicamente para este escenario. La lluvia comenzó a amainar mientras los cuatro se reagrupaban en un punto seguro a varias cuadras de distancia. Estaban empapados, magullados, pero vivos. «Tenemos que movernos», dijo Elena, limpiándose la sangre del rostro. «Vendrán más». «¿Los archivos?», preguntó Carlos, recuperando el aliento. Miguel mostró la pequeña memoria USB, apenas más grande que una uña. «Todo está aquí, y respaldado en 3 servidores diferentes. Tenemos lo que vinimos a buscar». Diana revisaba las fotografías en su cámara. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo, mostrándoles una imagen que había capturado durante el caos. Entre sus perseguidores, había rostros que habían visto antes en documentos históricos. Descendientes de las mismas familias, continuando el legado oscuro de sus antepasados. «Tenemos que salir de Brasil», dijo Elena, su voz firme a pesar del agotamiento. «Ahora saben lo que tenemos. No se detendrán». Carlos miró hacia el cielo que comenzaba a aclararse. «¿A dónde?» «De vuelta a México», respondió Elena. «Es hora de terminar esto. Es hora de exponer todo». La sirena de policía sonando a la distancia los puso en movimiento. Se separaron nuevamente, cada uno tomando una ruta diferente hacia el aeropuerto. Tenían los documentos, tenían la evidencia, pero el precio había sido alto. La verdad estaba en sus manos, pero el peligro nunca había sido mayor. La verdad al descubierto. La redacción del periódico El Universal en Ciudad de México bullía de actividad, mientras Carlos organizaba la montaña de evidencia acumulada sobre su escritorio. Las últimas semanas desde su regreso de Brasil habían sido una carrera contra el tiempo. Cada documento, cada fotografía, cada conexión necesitaba ser verificada y reverificada antes de que pudieran hacer pública la historia. Diana había convertido una pequeña sala de edición en su fortaleza, trabajando incansablemente en el documental que expondría décadas de conspiraciones. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y líneas de tiempo, conectando eventos que abarcaban más de un siglo. «Mira esto», llamó Elena desde su laptop, donde analizaba patrones de comunicación. «Los mensajes cifrados que encontramos en Buenos Aires usan el mismo código que los telegramas del atentado contra Lincoln. La organización apenas ha modificado sus métodos en 150 años». Miguel entró en la oficina, cargando una nueva pila de documentos. El historiador había estado trabajando con sus contactos en universidades de todo el continente, construyendo un caso irrefutable. «Encontré la conexión definitiva», anunció, extendiendo varios documentos sobre el escritorio de Carlos. Registros bancarios, transferencias de propiedades, líneas familiares. La misma organización ha estado operando continuamente, pasando de generación en generación. Carlos se levantó para examinar los documentos. «¿Está seguro que podemos publicar esto? La última vez que alguien intentó exponer algo similar». «Por eso lo haremos todo al mismo tiempo», interrumpió Diana, entrando con su cámara. «El documental, los artículos, las evidencias en línea. Una vez que esté público, será imposible suprimirlo». Elena se acercó a la ventana, observando la calle abajo. 2 autos negros estaban estacionados en la acera opuesta. «No tenemos mucho tiempo. Ya saben que estamos aquí». «Entonces hagámoslo ahora», dijo Carlos, comenzando a teclear en su computadora. «Miguel, necesito tu análisis histórico completo». «Diana, el documental está listo». «Casi», respondió ella, regresando a la sala de edición. «Dame 1 hora para los toques finales». El sonido de los elevadores llegando a su piso los puso en alerta. Elena se movió silenciosamente hacia la puerta, su mano cerca del arma que llevaba oculta. «Son solo más reporteros», informó después de un momento. «Pero no podemos confiarnos». Carlos continuó escribiendo, sus dedos volando sobre el teclado mientras desarrollaba la historia que había perseguido durante meses. En pantallas adyacentes, documentos escaneados y fotografías respaldaban cada afirmación. «La organización existe desde mediados del siglo XIX», dictaba mientras escribía. «Surgió de una alianza entre familias poderosas que veían la democracia como una amenaza a sus intereses. Cada generación ha continuado su misión, manipular el curso de la historia a través de actos de violencia estratégicamente planeados».
Miguel aportaba datos históricos mientras Diana editaba secuencias de video que mostraban las conexiones visuales entre eventos separados por décadas. Los atentados nunca fueron actos aislados, continuó Carlos. Desde Lincoln hasta el presente, cada incidente ha sido cuidadosamente orquestado para crear el máximo impacto social y político. Elena monitoreaba las comunicaciones y los movimientos en el edificio. Tenemos compañía subiendo, advirtió. 10 minutos, máximo. Diana emergió de la sala de edición. El documental está listo. Lo subí a servidores seguros en 3 continentes. Carlos terminó su artículo con manos temblorosas. La historia de su vida, la verdad que habían perseguido a través de continentes, estaba completa. ¿Listos?, preguntó, su dedo sobre la tecla que enviaría todo a publicación. Elena asintió desde la puerta. Miguel levantó la vista de sus documentos. Diana apretó su cámara. Ahora. Carlos presionó Enter. En segundos, la verdad comenzó a propagarse por Internet. El artículo principal en El Universal, respaldado por documentos históricos y evidencia fotográfica. El documental de Diana, mostrando las conexiones visuales innegables. El análisis histórico de Miguel, proporcionando el contexto académico necesario. Los elevadores se abrieron en su piso. Justo a tiempo, murmuró Elena, mientras pasos pesados se acercaban por el pasillo. ¿Creen que lo logramos?, preguntó Diana, su cámara aún grabando. Carlos miró su pantalla, donde las visualizaciones del artículo aumentaban exponencialmente. Otros medios ya estaban recogiendo la historia. Las redes sociales explotaban con la información. Lo logramos, confirmó. Ya no pueden detenerlo. La puerta de la redacción se abrió de golpe. Hombres de traje oscuro entraron, pero era demasiado tarde. La verdad estaba fuera, multiplicándose a través de miles de pantallas, imposible de contener. Miguel sonrió mientras cerraba su laptop. A veces, dijo, la mejor manera de proteger la verdad es asegurarse de que todos la conozcan. La historia que habían perseguido durante meses, la conspiración que había dado forma a la historia durante más de un siglo, estaba finalmente expuesta a la luz. Los hombres los rodearon, pero en sus rostros se leía la derrota. La organización que había operado en las sombras durante generaciones enfrentaba ahora el único enemigo que no podía vencer, la verdad. Diana levantó su cámara una última vez, capturando el momento en que el poder de los secretos se desvanecía ante la luz de la verdad. Y ahora, dijo Carlos, levantándose de su escritorio, comienza la verdadera historia. El legado. Un año había pasado desde aquella noche en la redacción de El Universal. El sol de la tarde bañaba el café revolucionario mientras Carlos observaba el lugar donde todo había comenzado. Las mismas paredes de ladrillo visto, los mismos carteles revolucionarios descoloridos, pero el mundo era diferente ahora. La vieja mesera se acercó con una bandeja de café. Los otros ya vienen en camino, dijo con una sonrisa cómplice. Después de todo lo sucedido, ella seguía siendo una guardiana silenciosa de encuentros importantes. Diana llegó primera, su cámara inseparable colgando del hombro. Su documental Los hilos invisibles había ganado premios internacionales y desencadenado investigaciones en varios países. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, pero su mirada mantenía el fuego de quien sabe que su trabajo ha cambiado el mundo. Argentina confirmó 3 arrestos más esta mañana, anunció mientras se sentaba. Descendientes directos de los organizadores del atentado contra Vargas. Miguel apareció minutos después, cargando su inseparable maletín lleno de documentos. El historiador había pasado el último año conectando más puntos, desentrañando capas adicionales de la conspiración que habían expuesto. La universidad está estableciendo un centro de investigación dedicado exclusivamente a documentar la historia completa, explicó, desplegando algunos papeles sobre la mesa. Décadas de manipulación política siendo finalmente expuestas. Elena fue la última en llegar, su postura aún alerta después de un año de mirar sobre su hombro. Había dejado su trabajo en inteligencia gubernamental para establecer una organización dedicada a prevenir la repetición de tales conspiraciones. Los patrones están cambiando, dijo mientras se sentaba. Por primera vez en más de un siglo, los indicadores de violencia política organizada están disminuyendo. La exposición funcionó. Carlos asintió, recordando la cascada de eventos que siguió a su publicación. Las primeras horas habían sido caóticas, intentos desesperados de suprimir la información, amenazas, ataques a servidores. Pero la verdad había sido como un virus digital, imposible de contener una vez liberado. ¿Recuerdan esa noche?, preguntó Diana, sacando su cámara. En la pequeña pantalla, reprodujo imágenes del momento en que publicaron la historia. Teníamos tanto miedo, pero también tanta certeza. Miguel sonrió mientras sacaba una botella de vino de su maletín.
Creo que es momento de celebrar. No solo sobrevivimos, cambiamos la historia. Cambiamos el futuro, corrigió Elena, mientras la vieja mesera aparecía discretamente con copas. El vino fue servido mientras cada uno reflexionaba sobre el año transcurrido. Las investigaciones oficiales en múltiples países. Las revelaciones adicionales que surgían semana tras semana. Los arrestos de figuras poderosas que durante generaciones se habían creído intocables. El trabajo no está terminado, advirtió Carlos, sacando su libreta. Hay más conexiones por explorar, más verdades por revelar. Diana asintió, mostrando más imágenes en su cámara. Estoy trabajando en una segunda parte del documental. Las personas están enviando evidencia de todo el mundo. Historias familiares, documentos olvidados, fotografías antiguas. La academia finalmente está tomando en serio el estudio de la violencia política organizada, añadió Miguel. No como eventos aislados, sino como un fenómeno sistemático que necesita ser entendido para ser prevenido. Elena consultó su teléfono. 3 agencias de inteligencia han establecido divisiones especiales dedicadas a identificar y prevenir la formación de nuevas organizaciones similares. Están usando nuestros hallazgos como base para sus protocolos. Carlos observó a sus compañeros, recordando cómo sus caminos se habían cruzado en este mismo café, un año atrás. Cada uno había aportado algo único: la perspicacia periodística, el conocimiento histórico, la experiencia en inteligencia, el ojo documentalista. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Diana, su cámara capturando el momento. Seguimos vigilantes, respondió Elena. La naturaleza del poder no cambia. Siempre habrá quienes intenten manipular la historia. Pero ahora sabemos qué buscar, añadió Miguel. Los patrones, las señales, las conexiones. Y más importante, interrumpió Carlos, el mundo también lo sabe. La verdad ya no puede ocultarse tan fácilmente. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del café, pintando las paredes de tonos dorados. En la calle, la vida continuaba. Personas apuradas, tráfico, el ritmo normal de una ciudad que no sabía que en este pequeño café se había gestado una revolución de la verdad. Por la verdad, brindó Elena, levantando su copa. Por la justicia, añadió Miguel. Por la memoria, dijo Diana. Por el futuro, completó Carlos. Sus copas tintinearon mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México. La vieja mesera sonrió desde su puesto, testigo silenciosa de otro momento histórico en su café revolucionario. Afuera, el mundo había cambiado. La organización que había manipulado la historia durante más de un siglo había sido expuesta y desmantelada. Pero todos en esa mesa sabían que su trabajo apenas comenzaba. Siempre habría nuevas verdades que descubrir, nuevas conspiraciones que exponer, nuevas historias que contar. Diana levantó su cámara una última vez, capturando el momento. 4 personas que se habían convertido en guardianes de la verdad, unidos por una búsqueda que había cambiado el curso de la historia. La verdad, murmuró Carlos, escribiendo en su libreta, es como la luz del sol. Puede ser ocultada temporalmente, pero siempre encuentra su camino. Fin.